De seguro has comprado pentagramas o Airtels que no funcionaron como esperabas, o quizás tuviste falsas expectativas sobre el desempeño de tu personaje en mapas elementales. Y créeme que nos ha pasado a todos. Y es que desde la Season X en el MU Online se implementó el sistema elemental, un sistema que gusta a unos y disgusta a otros por una supuesta arquitectura mal establecida. Por eso, para evitarte gastos innecesarios y más frustración, voy a explicarte cómo funciona este sistema y qué criterios debes evaluar antes de cambiar de items o build. Así que, bienvenido Muadicto, te saluda Sator y siempre es un gusto tenerte en mi canal. Antes de iniciar con el video quiero agradecer a los Muadictos Premium de este mes. Asimismo, aprovecho en recordarte que si te gusta mi contenido y lo encuentras útil, no olvides dejar tu like y suscribirte. Dicho esto, ve por tu libreta de notas, sírvete un buen vaso de tu bebida favorita, abre tu bolsita de snacks y ponte cómodo que comenzamos. Como siempre, para darle un sentido lógico a la explicación, vamos a dividirla en los siguientes topics, que es un sistema elemental, arquitectura del sistema elemental, interacción con el sistema elemental, los Airtels, mejora de los ítems elementales y recomendaciones. No quiero ponerme muy filosófico, pero ya sabes que en mi contenido acostumbro siempre agregarle alguito de conocimiento externo al juego. Y justo por eso es que quiero comentarte que el sistema elemental nace de bases filosóficas de la antigua Grecia, y que debido a su atractivo intelectual ha sido incluido en muchos juegos, ya sean de rol, de estrategia o incluso FPS. En principio, los pluralistas, que serían algo así como una corriente filosófica anterior a la escuela de Sócrates, concertaron que todas las cosas en el universo se encontraban conformadas por 4 elementos: el aire, el fuego, el agua y la tierra. En resumen, ellos consideraban que por ejemplo una piedra tenía una proporción grande de tierra y una proporción menor de aire, fuego y agua. Y esto lo aplicaban en todas las cosas que existían en la naturaleza, incluyendo las estrellas, que para esa época se consideraban que estaban casi en su totalidad conformadas por el elemento fuego. Fue Empédocles, filósofo destacable de esta corriente pluralista, quien estableció un orden a estos elementos y basó su relevancia en una supuesta densidad, dándole a la Tierra mayor densidad y al aire menor densidad, tal como se ve aquí. Muchos años después se establecerían otras corrientes o escuelas griegas que explorarían otras teorías sobre cómo está conformado el universo. Sin embargo, los elementos primigenios han perdurado como bases de muchas culturas, siendo usados en leyendas, novelas, películas, juegos y demás. Con el pasar del tiempo, otros filósofos, a pesar que ya existía la corriente socrática, intentaron perfeccionar la comprensión del universo y por eso consideraron un quinto elemento, que sería el que mantendría la unión de los otros 4, y ese quinto elemento recibió varios nombres: espíritu, luz y éter, siendo este último el más aceptado. Con esto, la nueva disposición de los elementos sería la siguiente: y si Muadicto, el supuesto balance de los 5 elementos se grafica en un pentagrama, término que se emplea también en el nombre de uno de los ítems más importantes del sistema elemental, pero eso lo veremos más adelante. El nombre que se le da al quinto elemento en la filosofía proviene del dios primordial griego Éter, relacionado a la luz, y que nació de la unión de Erebo, la oscuridad, y Nix, la noche. A pesar de todo esto, en varios escritos antiguos y novelas contemporáneas que se basan en mitologías, han descrito siempre la oscuridad como una entidad de poder mayor al de la luz. Y estoy seguro que de ahí es que en el MU Online se establecen los 5 elementos: oscuridad, agua, fuego, tierra y aire. Si bien ya te dije que la oscuridad tiene un poder mayor al de la luz, y por ende mayor al poder de los otros 4 elementos, la estructura de cualquier sistema en un juego que tiene la modalidad PvP debe ser balanceada. Y por eso es que los elementos en el MU Online tienen ventajas sobre unos elementos y desventajas sobre otros. Así que no te vayas a emocionar, Muadicto, y te pongas a comprar pentagramas del elemento Darkness. Entonces podemos concluir que el sistema elemental es una mecánica de juego que se basa en los beneficios y desventajas que te proporcionan ítems de un elemento sobre ítems de otro elemento, y esta se aplica para PvM y PvP. Como ya te expliqué, existe un balance entre los 5 elementos del sistema elemental, y esto se basa en una proporción matemática de las ventajas y de las desventajas de un elemento frente a otro. Entonces, para facilitar la explicación, vamos a establecer lo siguiente. Aquí tenemos los 5 elementos que formarían el pentagrama del sistema elemental. Y ojo, Muadicto, no te confundas con el ítem, que también se llama pentagrama. Aquí estoy explicándote el concepto del sistema. El ítem como tal lo vamos a revisar más adelante.
Entonces, como te decía, aquí están los 5 elementos del sistema elemental, y los vamos a ordenar según las ventajas y desventajas establecidas en el modo online. De esta forma, el sentido de las flechas curvadas determina la ventaja. Tal como vemos, el elemento Darkness tiene ventaja sobre el elemento Wind, este tiene ventaja sobre el elemento Earth, este sobre el elemento Water, este sobre el elemento Fire y este sobre el elemento Darkness. Pero esta distribución circular también nos permite interpretar que el elemento Darkness tiene desventaja frente al elemento Fire, este frente al elemento Water, este frente al elemento Earth, este frente al elemento Wind y finalmente este frente al elemento Darkness. Sin importar el sentido con que lo interpretes, esta es la distribución correcta de las ventajas y desventajas entre elementos. Para enriquecer la explicación voy a establecer que el sentido de las flechas curvadas significa muy superior y el sentido de las flechas rectas significa superior. De esta forma podemos decir, por ejemplo, que el elemento Fire es muy superior al elemento Darkness, el elemento Water es superior al elemento Darkness, el elemento Darkness es superior al elemento Earth y el elemento Darkness es muy superior al elemento Wind. Esto último, si lo aplicamos al elemento Wind, podríamos establecer que el elemento Dark es muy superior al elemento Wind, el elemento Fire es superior al elemento Wind, el elemento Wind es superior al elemento Water y este es muy superior al elemento Earth. Y antes de que te alteres Moadicto y me preguntes de dónde saqué todo esto, pues tú mismo lo puedes revisar presionando Alt más clic derecho en cualquier pentagrama y escogiendo la pestaña de la tabla de interacción elemental, o en caso tengas equipado algún pentagrama presionando la tecla C y escogiendo la pestaña de los atributos elementales. Entonces, si completamos todas las interacciones entre los elementos respetando el comparativo de muy superior y superior, así quedaría nuestro análisis de ventajas y desventajas entre elementos. Y como puedes apreciar, este sería el pentagrama del sistema elemental. Y es muy pero muy importante que tengas muy en claro este pentagrama, porque será el que te permitirá tomar buenas decisiones sobre el equipo que debes adquirir. En el caso que seas cacher, quizás no es tan importante, ya que siempre tendrás ítems altos que te brindarán adicionales elementales con los que no distinguirás la diferencia entre ventaja superior y muy superior. Pero para los moadictos que no tenemos recursos ilimitados, es muy importante evitar frustración y gastos innecesarios. Y antes de que te alteres Moadicto, quiero aclarar que no tengo nada en contra de jugar en modo cacher. Cada quien juega de acuerdo a sus posibilidades y ningún modo de juego es mejor, solo diferente. Quiero hacer una pausa para comentarte que casi la mitad de usuarios de YouTube que ven mi contenido aún no se han suscrito. Quizás eres de los que no les da importancia suscribirse, pero créeme que cada suscripción, like o comentario me motiva a seguir esforzándome para traerte información de calidad. Así que tómate unos segundos para darle al botón de like y al de suscribirte. La comunidad de Moadictos te lo agradecerá. Debes saber que hace muchas seasons atrás, tu primer contacto con el sistema elemental se daba cuando llegabas a Acheron, mapa al cual podrías ingresar solo si contabas con la entrada que se formaban con retazos que te dropeaban de bichos con nivel, en ese entonces mediano. Pero ahora tu primer contacto con el sistema elemental lo tienes desde la creación del personaje, ya que este te viene con un Elemental Box, el cual te libera el Pentagram for Beginners con 4 Airtales, los cuales son el Anger, Blessing, Integrity y Divinity for Beginners, los cuales deben ser equipados tal como lo estoy haciendo. Ahora bien, es importante que sepas que no necesitas tener un pentagrama equipado para poder visualizar tus atributos elementales, que como ya te dije se encuentran en la pestaña elemental del menú C. Estos atributos elementales son neutros, es decir, que tienen el mismo comportamiento frente a cualquiera de los 5 elementos y crecen en proporción a tus virtudes, las cuales son fuerza, agilidad y energía. De esto último es posible que en algunos servidores privados virtudes como la vitalidad y command también brinden adicionales en tus atributos elementales base, pero como sabes depende del servidor. Otra cosa que debes tener en cuenta es que cada personaje tiene una distribución de atributos elementales distinta, es decir, que no necesariamente la virtud de agilidad aumenta solo el atributo de defensa elemental, puede, en ciertos personajes, aumentar el atributo de daño elemental. Esto lo vas a ir descubriendo conforme tu personaje vaya creciendo y en algunos casos estas proporciones sufren ajustes con las actualizaciones que recibe el juego. La descripción de los atributos elementales es muy similar a tus atributos normales, así que no hay mucho que explicar en ese sentido. Pero lo que sí debes tener muy en cuenta es que tus atributos elementales en primera instancia interactúan con bichos no elementales, bichos elementales y otros jugadores. Antes de explicarte qué pasa con cada interacción, toma en cuenta que el sistema de daño normal y el sistema de daño elemental no se mezclan. Digamos que cada uno sigue su camino en el proceso del cálculo de su hit. Y sí, Moadicto, me escuchaste bien, cada sistema genera un hit por separado y que puedes ver aquí sobre el enemigo.
Los colores de los hits normales responden a lo ya explicado en mi video de Damage Hits, un video que debes ver sí o sí para que entiendas bien lo explicado en este video. Y los colores del hit elemental responden al color del elemento que portas. Si bien existen ítems que hacen que un sistema beneficie al otro, siempre participan por separado. Dicho esto, continúo con la explicación de las interacciones. Para el caso de los bichos que no son elementales, tu daño normal se va a procesar con la defensa normal del bicho y generará el hit normal que reducirá su HP. Como este bicho no tiene defensa elemental, pues tu daño elemental prácticamente se materializa en un hit elemental que reducirá su HP, dependiendo su dimensión solo de tu elemental attack rate. Para el caso de los bichos que son elementales, tu daño normal se va a procesar con la defensa normal del bicho, mientras que tu daño elemental se va a procesar con la defensa elemental del bicho. De esta forma es que se calcula el hit normal y el hit elemental respectivamente, y que serán los que reduzcan su HP. Justo por eso es que verás que hay diferencia entre estos hits, y que incluso algunos hits elementales pueden ser críticos o incluso miss. Para el caso de otros jugadores, tu daño normal se va a procesar con la defensa normal del otro jugador para generar el hit normal, cuya afectación se dividirá entre su SD y HP. Asimismo, tu daño elemental se va a procesar con la defensa elemental del otro jugador para generar el hit elemental, el cual también se dividirá entre su SD y HP. Ten en cuenta que la proporción con la que un hit afecta al SD y al HP depende de las opciones que tú tengas, como puede ser el SD Decrement o el Bypass. Pero mucho ojo, Moadicto, que esos adicionales solo afectan la distribución de los hits normales. Los hits elementales ya tienen una proporción fija de afectación a ambos parámetros. Para que entiendas muy bien a qué me refiero con procesar, es importante que veas mi video de Damage y Hits las veces que sea necesario hasta que domines la teoría. No tiene sentido hacer tan largo este video con teoría que ya se explicó. El procesamiento del hit normal y el procesamiento del hit elemental respecto a los parámetros de los bichos y otros jugadores es el mismo. Por eso mi insistencia en que veas ese video. Con todo lo que acabamos de revisar y con los conocimientos que has adquirido en los videos de mi canal, estás en la capacidad de entender todos los parámetros que se encuentran relacionados a tus atributos elementales. Solo ten en cuenta dos cosas: que los parámetros que se encuentran entre paréntesis corresponden al PvP, y el Elemental Imprint, que es algo heredado de la primera versión del sistema elemental. Sí, Moadicto, tal como escuchaste, el sistema elemental sufrió cambios muy importantes y que, tal como ocurre en muchos otros juegos, dejan secuelas. Una de estas es el Elemental Imprint, que se potencia según los pentagramas que portas y su nivel. Si tienes curiosidad de saber qué cambios sufrió el sistema elemental luego de su lanzamiento, te invito a mis directos en donde hablamos de muchas cosas del MU Online, donde puedes dar tus opiniones, hacerme consultas y pasar un buen rato con otros Moadictos. La invitación está hecha, deja activadas las notificaciones de mi canal y YouTube te avisará cuando se programe un próximo directo. Está más que claro que los atributos elementales pueden ser potenciados con ciertos ítems, los cuales son pentagramas, airtels, earrings, alas de cuarto nivel, moons, mounts y artifacts. Esta potenciación depende del nivel de estos ítems, de ahí que para tener un buen equipamiento elemental vas a requerir algunos recursos, pero como siempre buscaremos la eficiencia. El ítem elemental por excelencia es el pentagrama, y antes de mostrártelos y explicarte cómo funcionan, debo comentarte que existen dos clases y 5 categorías. Las clases son PvM y PvP, mientras que las categorías son Beginner, Normal, Rare, Unique y Mastery. Básicamente, la diferencia entre las clases se debe a los beneficios que te brindan las opciones elementales de los pentagramas y que de seguro será analizado como corresponde cuando entremos a revisar los conceptos de PvP en el canal. Sobre las categorías, estas se diferencian por cómo se obtienen, qué opciones elementales tienen y qué nivel requieres para poder equiparte el pentagrama. Asimismo, la categoría Mastery se aplica a los pentagramas que resultan de la evolución de los pentagramas Unique. Aquí te muestro los pentagramas que tenemos habilitados hasta el momento en el MU Online, detallando sus potenciadores y sus categorías. Tómate el tiempo de revisar bien esta información, ya que existen pentagramas que tienen el mismo diseño visual pero distinto nombre, y por ende distintos potenciadores y opciones elementales. Como te había dicho, los pentagramas son potenciadores de tus atributos elementales y muy aparte de que dependen del nivel que tienen para la potenciación, también pueden ser mejorados mediante la incorporación de los airtels. Estos airtels son objetos que se pueden equipar en las ranuras o slots que todo pentagrama tiene. Aquí debo comentarte que no todos los pentagramas tienen la misma cantidad de slots, algunos tienen menos cantidad por su naturaleza, es decir, que así están creados. O en el caso de los Unique existe una probabilidad de que dropeen hasta con 4 slots. De seguro has visto que la quinta ranura de algunos pentagramas está desactivada, y esto se debe a que la quinta ranura debe ser activada con el uso de un ítem llamado Expansion Scroll of Radiance Slot, objeto el cual puede ser obtenido al unir las piezas que lo conforman de las Elemental Capsule u obtenerlo ya completo de algún evento o del market.
Los 5 Airtales, tal como le indiqué al inicio del video, son el Anger, relacionado al daño elemental, el Blessing, relacionado a la defensa elemental, el Integrity, relacionado al Elemental Attack Success Rate, el Divinity, relacionado al Elemental Defense Success Rate, y el Radiance, que es el Airtale con opciones especiales. Estos Airtales a su vez también pueden ser mejorados, y para eso debemos revisar lo que son los ranks y los levels en los Airtales, pero eso será más adelante. Hasta aquí el video, Moadicto. No olvides mantenerte al tanto de mi canal para ver la segunda parte del sistema elemental. Si consideras que la información fue útil, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. En la caja de comentarios déjame saber cuál elemento es el que más usas y por qué. Nos vemos en un próximo video. Se despide tu amigo Sator.